Mi hermanastra embarazada intenta destruir la carrera de mi esposo luego de rechazarla mientras vivía en casa, pero si un abogado acepta la demandaremos hasta por su cara de marmota. Shelby, que tiene 30 años, mi hermanastra, se divorció de su esposo Tobias, de 34, tras 5 años de matrimonio. Le dijo a todos que lo había descubierto engañándola con una compañera de trabajo, y que había sido emocionalmente abusivo durante todo su matrimonio. Toda la familia estaba devastada por ella, especialmente porque reveló que estaba embarazada de 4 meses justo después de presentar la solicitud de divorcio. Shelby estaba viviendo con una compañera de cuarto en un departamento en ese momento, y me preguntó si podía quedarse con nosotros temporalmente. Dijo que ya no podía pagar la renta del departamento, porque tenía que cubrir los gastos de su abogado y otros costos relacionados con el divorcio. También mencionó que tenía miedo de estar sola durante su embarazo. Cuando lo discutí con Damon, de 32, mi esposo, él no estaba en contra de la idea, así que aceptamos dejarla mudarse con nosotros. Las primeras semanas después de que Shelby se mudó fueron relativamente tranquilas. Se mantenía reservada, pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación y estaba muy agradecida por nuestra ayuda. Incluso, en ocasiones, ayudaba con pequeñas tareas domésticas. Así que se podía decir que todo marchaba bien y no había ningún problema. Pero las cosas empezaron a cambiar aproximadamente un mes después de su llegada. Shelby comenzó a usar ropa más reveladora en la casa, especialmente cuando Damon estaba en casa. Caminaba por ahí con camisones cortos o ropa de ejercicio ajustada, lo cual parecía extraño considerando que antes no se vestía de esa manera. También noté que encontraba razones frecuentes para estar en cualquier habitación donde Damon estuviera. Si él estaba trabajando en la oficina de casa, ella de repente necesitaba usar la impresora. Si él estaba en la cocina, a ella le daba hambre justo en ese momento. Damon dijo que ella hacía comentarios sugestivos cuando yo no estaba cerca, como preguntarle si alguna vez había pensado en estar con alguien más, o le decía que yo era muy afortunada por tener un esposo tan atractivo. También encontraba excusas para tocarlo, rozarlo en el pasillo, tocarle el brazo mientras hablaba o pedirle ayuda para alcanzar cosas que fácilmente podía agarrar ella misma. Damon y yo le dijimos que se tranquilizara por el bien de todos y pareció entenderlo. Quizás eran las hormonas del embarazo. La semana pasada decidí organizarle una fiesta del bebé a Shelby. Ella había mencionado que se sentía triste porque no podría hacer las cosas típicas del embarazo debido al divorcio, así que quise hacer algo bonito por ella. Invité a familiares y algunos amigos cercanos de Shelby. La fiesta en sí salió bien, o al menos no tuve quejas por la organización. Pero el problema comenzó el día siguiente. Shelby publicó un largo mensaje en las redes sociales, afirmando que Damon la había estado acosando sexualmente durante su estadía con nosotros. Dijo que él hacía comentarios inapropiados cuando yo no estaba, que deliberadamente entraba al baño cuando ella estaba ahí y que intentaba tocarla siempre que podía. Lo peor fue su afirmación de que, durante la fiesta que organicé, Damon la había acorralado en la cocina e intentado besarla a la fuerza, y que solo se detuvo cuando escucharon pasos. La reacción de mi familia fue inmediata y brutal. Mi madrastra, Phoebe, me llamó gritando, diciendo que siempre supo que había algo extraño en Damon, y que esto es todo mi culpa porque yo permití que un depredador entrara a nuestra familia. Mi papá me envió un mensaje de texto diciendo que estaba disgustado con ambos, y que no lo contactara porque necesitaba tiempo para procesarlo. Los amigos de Shelby comenzaron a llenar las redes sociales de Damon con mensajes de odio, llamándolo depredador y amenazando con reportarlo a su escuela. Como maestro, este tipo de acusaciones podrían destruir no solo su trabajo actual, sino toda su carrera. Apenas podía hablar cuando me mostró los correos electrónicos que estaba recibiendo. Algunos padres de su escuela ya habían visto la publicación de Shelby y estaban exigiendo que lo despidieran. Intenté hablar con Shelby para tratar de entender qué estaba pasando. Ella rompió a llorar, diciendo que no podía creer que estuviera eligiendo a mi abusador por encima de mi hermana embarazada. Dijo que había tenido miedo de decirme antes, porque sabía que no le creería. Según ella, cuando le dijimos que se detuviera, ella pensó que no le creería, pero al menos con mi intervención él se detendría. Phoebe la respaldó, diciéndome que era tan mala como Damon por no creerle a su hija embarazada, aún más con todo lo que había pasado con Tobias. El ambiente en nuestra casa es insoportable ahora. Damon casi no sale de nuestra habitación cuando Shelby está cerca, diciendo que tiene miedo de que haga más acusaciones. Él sugirió que le pidamos que se vaya, pero toda mi familia insiste en que echar a una mujer embarazada probaría todo lo que Shelby dijo sobre nosotros. Dicen que solo unos monstruos echarían a una mujer embarazada sin tener a dónde ir. Estoy completamente perdida. Mi esposo está siendo destruido por estas acusaciones, pero Shelby todavía vive en nuestra casa porque tenemos miedo de empeorar las cosas. Damon sigue diciendo que necesitamos sacarla antes de que haga más acusaciones, pero también piensa que esto puede escalar y volverse peor. Se supone que Shelby dará a luz en 4 meses y afirma que no tiene otro lugar a donde ir.
Ya no sé cuál es la decisión correcta. ¿Seré la mala si la echo después de todo lo que ha pasado? ¿Podrían empeorar las cosas? Actualización 1. Después de mi última publicación, pasé varias noches sin dormir pensando en todo lo que había sucedido. Quizás fueron sus comentarios, o mi intuición, pero quizás la historia de su separación con Tobías no era del todo cierta. Quizás si conseguía algo de su exesposo podría contrarrestar todo lo que ella estaba diciendo. La parte más difícil fue averiguar cómo contactar a Tobías. Shelby se había asegurado de cortar todo contacto con él después de su divorcio. Lo había bloqueado en todas las redes sociales, borrado su contacto de mi teléfono hace años, cuando comenzó a tener problemas con él, y nos hizo prometer a todos que no mantendríamos ningún tipo de relación con él. Me tomó 3 días buscar entre correos electrónicos antiguos, y finalmente, contactar a un amigo en común para conseguir su número actual. Cuando finalmente logré comunicarme con Tobías, su reacción ante las acusaciones de Shelby contra Damon fue completamente inesperada. Simplemente, dijo que debería haber hablado antes. Lo que me contó no solo cambia las cosas sobre su divorcio, sino también sobre lo que está haciendo con Damon. Según Tobías, Shelby era la que había sido infiel, no él. Había estado teniendo una aventura con su compañero de trabajo, Shane, durante meses antes del divorcio. Tobías los había atrapado juntos en su casa una noche, cuando ya tenía sospechas de que algo así podía estar ocurriendo. Más tarde descubrió que se habían estado viendo en el departamento de Shane durante semanas antes de eso. El verdadero shock vino cuando Tobías explicó por qué había guardado silencio. Shelby lo había amenazado con destruir su carrera si exponía su infidelidad. Le dijo que les contaría a todos en su trabajo que él había sido abusivo y se aseguraría de que nadie creyera su versión de los hechos. Tobías trabaja en finanzas corporativas, donde la reputación lo es todo, y algo como esto destruiría su carrera, como lo estaba intentando hacer con Damon. Tobías me envió una carpeta con evidencia que había estado guardando, por si acaso. Había capturas de pantalla de mensajes de texto entre Shelby y Shane que databan de meses antes del divorcio. Había imágenes de las cámaras de seguridad de su casa mostrando a Shelby llevando a Shane mientras Tobías estaba en el trabajo. Incluso había correos electrónicos en los que Shelby lo amenazaba con arruinarlo si alguna vez contaba algo sobre Shane. Dijo que inicialmente había guardado silencio por el embarazo. A pesar de todo lo que Shelby había hecho, no quería estresarla y poner en riesgo la vida del bebé. Aunque pensaba utilizar todo eso contra ella una vez que nazca. Pero después de escuchar lo que estaba haciendo con Damon, no podía seguir callado. Dijo que se sentía en parte responsable, porque su silencio había permitido que Shelby mantuviera su imagen de víctima inocente, lo que le daba pie a decir cualquier cosa y que la gente lo creyera, porque era la pobre víctima en un mal divorcio. La evidencia que Tobías me envió era mucha, lo cual me tomó todo un día revisar. Pero lo bueno es que todo estaba ahí, claro como el agua. Confronté a Shelby con todo lo que había descubierto. Esperaba que lo negara o tratara de justificarlo, pero en lugar de eso, se derrumbó completamente. Entre lágrimas, admitió que había inventado las acusaciones contra Damon. Dijo que había desarrollado sentimientos por él en las últimas semanas. Afirmó que Damon siempre era tan amable con ella, siempre dispuesto a ayudar, y pensó que tenían una conexión especial. Cuando finalmente intentó avanzar con Damon y él la rechazó, se enojó. Dijo que se sintió humillada y quería lastimarlo como él la había lastimado. También se sintió ofendida porque ambos le dijimos que su comportamiento estaba fuera de lugar. Admitió que había planeado cuidadosamente las acusaciones, esperando hasta después de la fiesta, cuando todos estarían prestando atención a sus redes sociales para ver las fotos. No le dije nada, en mi estado no es necesario, pero grabé toda nuestra conversación. No sabía si iba a confesar algo, pero lo hice y obtuve oro. Pero cuando mostré todo a mi familia, incluida la evidencia de Tobías y la confesión de Shelby, aún no nos creyeron. Phoebe nos acusó de manipular o sobornar a Tobías para que mintiera. Dijo que debimos haber amenazado a Shelby para que confesara. Mi papá todavía no nos habla. Lo peor es que Shelby sigue viviendo aquí. Phoebe amenazó con decirle a todos que echamos a una mujer embarazada en su segundo trimestre si intentamos que se vaya. Shelby, luego de descubrir que la grabé, les está diciendo a las personas que estamos tratando de coaccionarla para que cambie su historia. Damon apenas puede mantenerse en pie. Alguien, y sospecho fuertemente que fue Phoebe, envió correos electrónicos anónimos a la administración de su escuela sobre las acusaciones de Shelby. Tuvo que asistir a una reunión con el director y la junta escolar ayer. Aunque aún no han tomado ninguna acción, tiene miedo de perder su trabajo. Estamos buscando opciones legales ahora, pero ahora todo está en manos de nuestro abogado. Quien nos ha dicho que no podemos echarla, porque seguramente agravará más el caso. Ahora su reputación y su carrera están en riesgo, y no puedo evitar sentir que es en parte mi culpa por preguntar si Shelby podía mudarse con nosotros. Tengo tanto odio por Shelby que estoy dispuesta a arruinar su vida con tal de devolverle todo lo que ha hecho. Actualización 2.
El fin de semana pasado, mientras buscaba algo en la habitación donde Shelby se está quedando, encontré su teléfono viejo guardado en una caja de zapatos. Era un iPhone que usaba antes de actualizarlo el año pasado, y recordé que se había quejado de haberlo perdido durante su separación de Tobias. Sé que no debería haber invadido su privacidad, pero después de todo lo que pasó, sentí que necesitaba saber toda la verdad. El teléfono aún tenía batería, y Shelby nunca había cambiado su contraseña, seguía siendo su año de nacimiento. Apenas lo prendí, comenzaron a actualizarse todos los mensajes desde la nube. Había docenas de hilos de mensajes inapropiados, con hombres casados de nuestro círculo social que databan de los últimos 3 años. Tenía conversaciones explícitas con el esposo de nuestra vecina, el esposo de mi prima e incluso con el exesposo de una amiga mía. Parecían mensajes que envía una leona a su presa antes de cazarla. Al principio era amigable, luego lentamente lo seducía, eventualmente enviaba fotos inapropiadas e intentaba organizar encuentros. Los peores mensajes eran los que tenía con el esposo de su anterior compañera de cuarto, Luke. Esto era del periodo en el que se había separado de Tobias y estaba viviendo con su amiga y compañera de cuarto Amy. Los mensajes mostraban que Shelby había intentado exactamente la misma táctica que usó con Damon. Coqueteaba constantemente con Luke, y cuando él la rechazó firmemente, empezó a decirle a Amy que Luke la hacía sentir incómoda. Los mensajes terminaban abruptamente alrededor del tiempo en que Shelby se mudó repentinamente de su casa, afirmando que Amy y Luke estaban siendo malos con ella. Pasé horas tomando fotos de todo como evidencia. Encontré mensajes donde Shelby presumía con una amiga sobre lo fácil que era manipular a las personas para que creyeran sus historias. Hacía bromas sobre cómo siempre podía usar la carta de víctima y todos tomarían su lado. Era muy calculadora. Los mensajes más recientes en el teléfono eran con Phoebe, justo antes de que Shelby se mudara con nosotros. Estaban discutiendo cómo Shelby podría ahorrar dinero quedándose con nosotros, y Phoebe le sugería que usara el embarazo para ganar simpatía. Incluso había mensajes donde hablaban sobre cómo Damon parecía un blanco fácil, porque siempre trataba de ser amable con todos. Estamos documentando todo y hemos contactado nuevamente a nuestro abogado para agregar más pruebas al caso. La evidencia del teléfono podría ser el último clavo del ataúd para Shelby. Todavía no he confrontado a Shelby sobre el teléfono. Estoy reuniendo más evidencia y tratando de contactar a otras personas a las que haya lastimado antes de tomar mi siguiente paso. No quiero que ella sepa lo que sabemos y tome medidas contra eso. Damon piensa que deberíamos llevar todo directamente a mi papá, pero en este punto no sé si importa o no. Ya ha visto suficientes pruebas como para creer en nosotros, pero ha decidido no hacerlo. Aun si nos pide perdón, ¿cómo perdonas algo así? Actualización 3. Finalmente, llegué a mi límite la semana pasada. Después de recopilar todas las pruebas y hablar con varias personas a las que Shelby había lastimado a lo largo de los años, decidí enfrentar la situación de frente. Mi papá organizó una cena familiar para tratar de mediar entre todos nosotros. Aún no hablaba directamente con Damon, pero ha comenzado a enviarme mensajes, como queriendo reparar nuestra relación. Propuso esta cena familiar, así que era un buen momento para soltar todo de una vez. Esperé hasta que todos terminaron de cenar, algunas personas habían llegado más tarde, por lo que no pude hacerlo antes. Cuando me levanté y coloqué la carpeta con las pruebas sobre la mesa. Empecé reproduciendo la grabación de Shelby confesando que había mentido sobre Damon. La expresión en las caras de todos al escucharla admitir que había inventado las acusaciones era como ver un diamante. Solo mi padre y mi madrastra la habían escuchado hasta entonces. Y claro, nuestro abogado. La grabación fue solo la entrada, ahora venían el plato principal y postre. Por eso luego seguí con los mensajes de su teléfono viejo. Shelby comenzó a llorar de inmediato, tratando de hacerse la víctima nuevamente, pero la montaña de pruebas era tan grande, que sus lágrimas no eran lo suficiente como para inundar la habitación y destruirlas. Además, tenía copias. Sí, quiso jugar la carta de que probablemente eran falsas. Pero tenía su teléfono viejo justo ahí y les mostré a todos que todo era real. Incluso intentó arrebatarme el teléfono, lo que solo la hizo parecer más culpable. Finalmente, después de ver todo, Shelby se derrumbó completamente, y entre lágrimas confesó que lo que había dicho sobre Damon era mentira. Esta vez frente a todos. Dijo que nunca tuvo la intención de que las cosas llegaran tan lejos. Afirmó que solo quería atención después de que su matrimonio fracasó. Admitió que estaba celosa de lo felices que éramos Damon y yo, y de lo respetado que era él en la comunidad. Mi papá estaba completamente atónito, seguía mirando entre Shelby y yo como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Incluso Phoebe pareció sorprendida al principio, aunque solo porque estaba confesando, no por la confesión en sí. De igual manera, rápidamente se recuperó e intentó defender a Shelby. Phoebe comenzó diciendo que todos habíamos llevado a Shelby a esto por no ser lo suficientemente solidarios durante su divorcio.
Intentó culpar a Tobias de todo, diciendo que si hubiera sido un mejor esposo, Shelby no habría tenido que buscar atención en otros lugares. También intentó culparme a mí, porque no estaba siendo una buena hermanastra y debería entender por lo que Shelby estaba pasando. Finalmente mi padre habló, saliendo del asombro que lo tuvo catatónico como por 10 minutos, y le dijo a Phoebe que se callara, que no le estaba haciendo ningún favor a Shelby. Se disculpó directamente con Damon por no confiar en él, pero Damon no le respondió nada. Pero aún faltaba el postre. Sin embargo, no soy una gran cocinera, así que no estaba listo. Pero sabíamos que pronto mi abogado iba a presentar algunas demandas, lo cual se lo contamos porque solo faltaban algunos detalles. De todas maneras sabemos que Tobias va a hacer lo suyo también, pero eso lo dejamos como una sorpresa. Creíamos que tantas emociones juntas en una noche iba a ser demasiado. Además, no queríamos quitarle la posibilidad a Tobias de que lo cuente como él quisiera. Desde entonces, varios familiares nos han pedido disculpas por creerle a Shelby y no a nosotros. Actualización 4. Shelby se mudó con Phoebe la semana pasada, después de que finalmente nos decidimos a poner una orden de desalojo. Le dijimos que tenía que dejar nuestra casa. Pero seguía poniendo resistencia, aun sabiendo que había perdido todo el poder que tenía antes. De todas maneras, no se iba a ir sin hacer un espectáculo, que involucraba algunas lágrimas y que sostuviera su vientre con las manos para dar más lástima. Creo que ha funcionado, porque me sentía tan mal por ella que tomé su maleta y la llevé hasta afuera, así no tenía que cargarla unos 3 metros, y me aseguré de que no se olvidara nada. No puedo asegurar que no se haya roto nada cuando cayó de forma poco elegante en la acera. Espero que ahora no tenga la mala intención de decir que soy una mala hermanastra para ella. Phoebe ha estado desatada desde la cena familiar, más aún cuando ha tenido que dejar la casa de mi padre. Dicen que me he pasado varios pueblos al hacer todo esto. Dice que estamos tratando con una mujer embarazada, que deberíamos haber hecho todo esto de otra forma. La ironía de sus demandas no se me escapa. Quiere que me disculpe con Shelby por exponer sus mentiras, pero no ve nada malo en que Shelby casi destruyera la carrera de Damon con acusaciones falsas. Phoebe incluso intentó convencer a mi papá de que las hormonas del embarazo de Shelby eran las culpables de su comportamiento, y que todos deberíamos dejar todo atrás. Bueno, no se ha tragado eso. Si tengo que hablar sobre mi relación con mi padre, no hay nada que hablar. No hay forma de perdonar lo que hizo. Ha tardado demasiado en darse cuenta de lo que realmente pasaba, aun con varias pruebas. El trabajo de Damon está seguro ahora que la verdad salió a la luz. La junta escolar desestimó formalmente todas las acusaciones, ya que nunca hubo pruebas de lo que Shelby decía. Algunos padres, que inicialmente exigieron el despido de Damon, incluso escribieron cartas disculpándose por haber creído en las acusaciones sin pruebas. Eso sí, no fueron todos. Para los que quieran saber sobre los aspectos judiciales, Shelby está siendo demanda por difamación, acoso, gastos, ya que se negaba a irse y tuvimos que presentar una orden de desalojo, pero mientras tanto siguió consumiendo recursos en nuestra casa, y por tener cara de marmota alpina. Esta última demanda es la más difícil de ganar, y nuestro abogado se ha negado a presentarla. Pero odio su cara de marmota y realmente quiero que alguien la demande por eso. También ha recibido otro revés judicial, de la mano del divorcio con Tobias, ya que él ha presentado pruebas para hacer que ese divorcio sea con culpa. Y no hablo de la culpa de tener cara de marmota, sino de haberle sido infiel, lo que ofrece beneficios varios para Tobias. Por empezar, será difícil que tenga que pagar manutención conyugal, pero también podrá pedir algunos bienes como compensación. Tobias además planea esperar a hacer una prueba de paternidad al bebé, porque no quiere arriesgarse a pagar por un hijo que no es de él. Esto ya estaba en sus planes, solo que ahora me lo ha contado. Espero verlos en una nueva actualización cuando todo esto haya terminado y por fin hayamos puesto a dormir a la marmota, figurativamente hablando. Actualización 5. Tengo una actualización para ustedes de lo que muchos han llamado la historia de la hermanastra marmota. No sé por dónde comenzar, pero he tirado una moneda, y me ha dicho que comience con el divorcio de Tobias. Aclaro que la moneda no me ha hablado, solo elegí una de sus caras y la lancé al aire. Lo aclaro porque siempre hay personas que lo toman todo literalmente, aun cuando digo algo de manera figurada. El divorcio está completamente finalizado, y Tobias se ha librado de mi hermanastra por completo. Sí, también del hijo. En este tiempo, el bebé ha nacido, y no era de él. Esto implica 0 manutención conyugal, 0 manutención infantil y 0 Shelby, que es exactamente la cuota justa que me gusta. Si tengo que resumir el divorcio, según lo que Tobias me ha contado, ha sido bastante favorable para él. Me alegro mucho por él, de verdad. Ahora pasemos a las demandas que presentamos. Bueno, las que finalmente hemos podido presentar. Por la demanda de difamación, hemos ganado algo así como $10,000. No fue exactamente esa cantidad, pero es aproximada. No es mucho considerando lo que hizo,
pero es mejor que si hubiera provocado que Damon perdiera su trabajo. La demanda por acoso hacia Damon fue más difícil de probar, ya que solo teníamos como evidencia que ella estaba enamorada de él. Así que, en ese caso, no obtuvimos nada. Sin embargo, con la demanda por los gastos que tuvimos mientras Shelby se negó a irse después de que todo estallara, hemos ganado $2.500 más. Esto incluye un televisor que rompió, aunque accidentalmente. Eso no habría sucedido si hubiera aceptado irse cuando se lo pedimos, en lugar de hacerlo solo con una orden de desalojo. Ahora tenemos que decidir qué hacer con ese dinero. Todo indica que un viaje es la opción más inteligente, considerando el nivel de estrés que hemos manejado durante todo este tiempo. Pero sería justicia poética usar su dinero para demandarla por su cara de marmota. Claro, solo si un abogado decidiera tomar el caso. De nuevo, es una broma, no estoy pensando en demandarla por eso. Eso es todo. Si algo lamento de todo esto es haberla llamado cara de marmota, porque eso me recuerda a la película El Día de la Marmota. Y ciertamente, no quisiera tener que revivir el mismo día con mi hermanastra en casa una y otra vez. Eso sería una película de terror, no una comedia romántica. Lo único que me consuela es que muchos de ustedes también han tenido hermanas y hermanos con cara de marmota, según sus comentarios. Supongo que mi hermanastra no es la única con esa condición.